En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy a dos santos antiguos de la época del Imperio Romano: San Cornelio, Papa, y San Cipriano, obispo de África del Norte, de la famosa ciudad antigua de Cartago. Y ambos se celebran juntos porque vivieron la misma situación de la época de las persecuciones de los emperadores romanos contra la fe cristiana, en los años 250 de nuestra era, hace mucho, mucho tiempo, y que quedaron como modelos de vida cristiana frente a las dificultades de mantener la fe. Para empezar a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión fortalece nuestra fe y constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, que nadie menosprecie tu juventud, por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen, en la conversión, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza y en la vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras y a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el carisma que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética, por la imposición de las manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas, para que todos vean tus progresos. Vigila tu conducta y tu doctrina, persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos tus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. Grandes son las obras del Señor. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Son prudentes los que lo practican. El Señor es benigno, es digno de alabanza eternamente. Grandes son las obras del Señor. Aleluya. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume.
Al ver eso, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los 2 amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos con frecuencia en el Evangelio que aparece el Señor sanando y respondiendo a necesidades de las personas que están enfermas, o que, por ejemplo, el caso de la viuda de Naín, que su hijo ya ha muerto. Y en muchos casos el milagro se produce porque la persona dice que tiene mucha fe. La fe es la que obra el milagro. Y en este caso es otra manera de expresar la misma misericordia. Una persona que viene a pedir no sanación física, sino perdón interior, perdón espiritual, reconocer que es pecador, pecadora, como es el caso de esta mujer. Y también es sanada porque dice el Señor, le dice a su huésped, a la persona que le había invitado, que se le perdona mucho porque ama mucho, porque ha expresado también esa fe, esa actitud profunda. Y entonces son las 2 maneras que aparecen, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, que habla de la misericordia, de esta situación, de esta actitud continua del Señor, que viene a perdonar, a liberar, a sanar, pero para lo cual hay que tener ese profundo convencimiento de que Él es el Señor, tener esa fe. Y generalmente en el Evangelio aparecen primero la fe y luego los milagros. Para nosotros, en general, los seres humanos, esperamos el milagro y entonces ahora sí que voy a creer. Pero la pedagogía bíblica, la pedagogía del Señor es al revés. El mejor milagro es que nosotros podamos creer y aceptar a Jesús como Salvador. A veces los seres humanos esperamos al revés, ¿no es cierto? Entonces esa forma desordenada de relacionarnos con el Señor es la que muchas veces pues hace que no veamos que haya esa presencia, esa actuación en nuestras vidas. Pasamos rápidamente a ver a estos santos Cipriano y Cornelio, que uno estaba en Roma, era el Papa, y el otro estaba en el norte de África, en Cartago, que era en aquella época como la segunda sede importante de la fe cristiana. Luego llegó a ser la ciudad donde el famoso obispo San Agustín, pero aún quedaban 200 años para ello. Y lo que unió a estos 2 hombres fue también el motivo de que había habido una persecución contra cristianos por el emperador Decio,
Y en las persecuciones el problema era que los funcionarios, los soldados, llegaban donde sabían, se enteraban que había cristianos y les decían que reconocieran que el emperador era Dios y que era el César, había que ofrecer incienso al César. Entonces muchos dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Si yo, para mí el Señor es el único Dios. No, es que tienes que ser, porque si no te vamos, incluso puedes morir, hay que obedecer al César. Y muchos cristianos sabemos que por supuesto que no. Entonces fueron muertos por no aceptación. Pero hubo otros, como tantas veces ocurre es lo que más ocurre en la vida humana, que tuvieron miedo de que los mataran. Y entonces dijeron, sí, yo ofrezco incienso al emperador. Entonces lo anotaban, sí, este señor sí, y se iban tranquilamente, lo dejaban. Pero eso era una traición, eso era apostatar de la fe. Y esos, cuando otros cristianos se enteraban, porque no perseguían a todos, perseguían donde encontraban, donde les daban el dato, para esos cristianos estos eran pues unos traidores y que no merecían pertenecer a la iglesia y que no podían incorporarse a la iglesia porque habían apostatado. Bueno, pasaba la persecución. Y había algunas personas que decían que esos los llamaban los lapsi, que a esa gente nunca más no se le permitiera porque en el momento de la prueba, de verdad, habían sido traidores a la fe, habían apostatado, habían dicho que no eran cristianos. Pero había otra postura que decía mucho más flexible, no tan rígida, que había que readmitirlos porque la fragilidad humana, entonces esas posturas, la rígida y la flexible, entraban en conflicto, ¿verdad? Y entonces, claro, había cristianos que habían perdido familiares en eso de la persecución y no querían que a esos otros los readmitieran, porque habían sido muy fácilmente salvados, ¿no? Y querían que hubiera esa rigidez. Pero el Papa Cornelio, allá en Roma, y el obispo Cipriano, en África, pues estuvieron de acuerdo con la ley de la flexibilidad, o sea, de la readmisión de los lapsi, de los que habían renegado de la fe, admitirlos por la fragilidad humana y por la misericordia que era mejor actuar. Por supuesto que hubo problemas, atacaron al Papa, atacaron al obispo, pero los dos estuvieron firmes en esa postura y los dos se apoyaban mutuamente y fueron readmitidos. Lógicamente, las posturas se mantuvieron a veces muy opuestas entre los rígidos totales, los que querían decir que no, que aquí no se puede y nosotros hemos sufrido y ellos no. Y era esa falta de misericordia, que es la que de alguna manera nos propone también Jesús al oponer a esta mujer innominada, sin nombre, con Simón, que era el fariseo, el hombre rico, el que le había invitado. Y al final, la historia de Cipriano y Cornelio es que poco tiempo hubo otra persecución y ambos murieron mártires, ambos murieron por su fe, porque lógicamente, sabiendo las autoridades quiénes eran, no les iban a preguntar si creían o no en el emperador, sabían que no, entonces simplemente los unió el martirio, uno fuera de Roma y el otro allá en Cartago. Entonces eso es un poco la manera también que, preguntémonos, en Chile entre nosotros nunca ha habido esa persecución, ¿verdad? La hay en países hoy día en el mundo, los grupos esos del ISIS o del Daesh y los fanáticos ahora, los talibanes allá en Afganistán, harán sufrir a mucha gente y damos también para que, si ocurren esas situaciones, sean capaces de vivir con la mayor coherencia la fe, a pesar de lo que es la vida cotidiana de dificultades. Ser mártir significa ser testigo. Todos debiéramos ser mártires en el sentido original de la palabra, en el sentido de dar testimonio de nuestra fe, pero nosotros sabemos, ¿no? Hay personas que por no perder el puesto de trabajo dicen que sí a lo que le diga el jefe, aunque estén totalmente en contra, ¿verdad? Bueno, pues cuando es sobre todo con si eso ocurre a niveles de ideología, imaginémonos a nivel del interior, cuando el ser humano tantas veces es frágil. Bueno, para todo eso hay que confiar en la misericordia de Dios. Presentamos nuestras oraciones al Señor por las necesidades de la Iglesia, de nosotros
Celebrando, amados hermanos, la memoria de San Cornelio y San Cipriano, que con la sangre selló su fe en Cristo, imploremos humildemente al Padre que con su gracia le hizo fuerte en el combate. Por los pastores fieles a la Iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los perseguidos de toda la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtenga la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por cuantos estamos reunidos, para que, lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También vamos a hacer oración por nuestros hermanos difuntos. María Lichacón, 8º día de su novena. Rubén Hernández, Marina Salas, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Hispanoamericano y de nuestra parroquia de San Juan Evangelista. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y hoy que es el funeral, el entierro de nuestra hermana Rosita de la parroquia, pedimos una vez más al Señor porque su eterno descanso y Dios la haya perdonado de todas sus fragilidades y debilidades, aquella que trató tantos años de servir a Dios en la Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas y por la intercesión de tus mártires Cipriano y Cornelio, concédenos con bondad cuanto te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires, y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo es necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, santos mártires Cipriano y Cornelio, San José Calazán, San Juan Evangelista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti el Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Por estos misterios recibidos te suplicamos, Padre, que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza para que, a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos fiel testimonio de la verdad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Procedad a la Santa Misa, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Antes de despedirnos, totalmente pequeño aviso. Desde mañana, como sabemos, ya son días feriados, son fiestas patrias, entonces no vamos a celebrar la misa por la mañana como ahora, pero vamos a tener la misa a las 12 y también vamos a transmitirla. Y entonces mañana, sábado y domingo a las 12, incluso el domingo. Como sabemos, en domingo normalmente hubo misa a las 10:30, pero en este fin de semana, desde mañana cada día hasta domingo a las 12 y más desde la parroquia. El domingo como misa a las 12, como misa a la chilena, como la llamamos. Pero también habrá aquí a las 10:30 el domingo. No, también. ¿No? Desde mañana hasta domingo a las 12. Pero sí, la misa presencialmente acá también, sí, en colegio, pero misa transmitida desde parroquia a las 12. Muy bien. A tu amparo y protección, Madre de Dios, que acudimos, no desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Bueno, se dice que las fiestas patrias empiezan siempre la víspera, después del almuerzo, que podamos tener unas sanas, tranquilas y fraternales fiestas patrias todos. Gracias.